que por ahí lo voy a ver a todos. Y bueno, el tema que hoy día me ha tocado dictarles es, creo yo, los procedimientos más comunes que tenemos en cirugía general. ¿Ok? En todo lo que respecta a técnica quirúrgica, y lo van a ver en las siguientes semanas que sigan llevando las teorías de esta clase, es muy importante que hagan un repaso de anatomía, porque básicamente en técnica quirúrgica es conocer los reparos anatómicos, conocer las zonas anatómicas y según eso comenzar a ver el procedimiento que se realiza para poder hacer el acto quirúrgico. Entonces, de nada sirve que se paporreteen toda la técnica de apendicectomía, colecistectomía, esplenectomía si no han hecho un repaso de la parte anatómica. ¿Ok? Ahora, la apendicectomía y la colecistectomía fácil son el 7 al 10% de todas las causas que ingresan a la emergencia como dolor abdominal. O sea, es bastante. Y bueno, acá ¿cuántos somos ahorita? Tenemos unos 30, 40. ¿Algunos le han hecho una apendicectomía o colecistectomía? Todavía están salvados. Ahí me acuerdo que te hiciste las dos, ¿no? Y por ahí alguien más de repente, ¿no? Entonces, con respecto a la apendicectomía, la incidencia normalmente es entre 7 a 10% también, ¿ok? De que en el largo de la vida se le pueda aparezca una apendicitis aguda y que por ende se tenga que realizar una apendicectomía, ¿ok? Como su nombre lo dice, apendicectomía viene ectomía, sacar, ¿no? Sacar el apéndice. Y básicamente tenemos dos formas de hacerlo, la manera convencional y la manera laparoscópica. Y la manera laparoscópica es una adaptación de la cirugía convencional. Entonces vamos a ver una por una de esas técnicas. Como repaso vamos a ver un poquito acerca del apéndice secado. El apéndice es un órgano que a partir de más o menos la semana 8 comienza a nacer del intestino medio y en su rotación llega a ubicarse en la fosa ilíaca derecha. ¿Okay? Pero puede tener diferentes localizaciones, puede estar desde la fosa ilíaca derecha, puede quedarse a nivel de la pelvis o incluso, casos más raros, podría quedarse en la fosa ilíaca izquierda. ¿Okay? Es esta rotación la que nos hace que al final el apéndice pueda tener diferentes posiciones, ¿no? De estas posiciones, la retrocecal, vendría a representar el 65% de las posiciones que tiene comúnmente el apéndice. La otra es la pélvica también. Normalmente entonces encontramos a un apéndice o que es retrocecal y en segundo lugar podemos encontrarlo a nivel de la pelvis. Esas son las dos posiciones principales que tenemos. Pero también podemos encontrar el apéndice a nivel posiliar o preiliar o a nivel subcecal. Estas son las más comunes, pero como les digo, incluso podría, por una mal rotación, colocarse en la fosa ilíaca izquierda. Ahora, el apéndice puede ser tan largo que puede llegar a medir incluso 30 centímetros, pero normalmente su medición, digamos, estándar es de 6 a 9 centímetros. Tiene un diámetro externo de 3 a 8 y un interno de 1 a 3. Estos valores son importantes porque cuando nosotros hacemos una ecografía o una tomografía, si vemos que el apéndice tiene una medición un poco más grande que esto, es decir, por ejemplo, que el diámetro externo mide más de 10 milímetros o más de 11 milímetros, ya podemos pensar que se trata de una apendicitis aguda. La irrigación del apéndice está claramente dada por la arteria pendicular. Y recordemos que la arteria pendicular es una de las ramas de la arteria iliocólica, ¿ok? Pueden nacer directamente de la rama iliocólica, como pueden nacer de una de las ramas del ciego, como pueden nacer de la rama iliac, de la iliocólica, todas estas a su vez pertenecientes a la mesentérica superior. La inervación del apéndice está dado por el plexo mesentérico superior y también por los ganglios vagos, la parte autonómica. Y bueno, los linfáticos, es decir, el drenaje linfático del apéndice va hacia los ganglios, a las estaciones ganglionarias iliocólicas. ¿Okay? Un poquito para recordar la histología: el apéndice tiene serosa, muscular, submucosa y mucosa. Tiene agregados linfoides en la submucosa que se extienden hacia la mucosa y que su hipertrofia es la que también muchas veces nos comienza o nos empieza a dar el cuadro de apendicitis aguda. Hay grietas glandulares y también tiene complejos neuroendocrinos. Y la función básicamente es un órgano inmunitario y de secreción de inmunoglobulina A. ¿Okay? Ahora, lo que nos importa en esta parte. Dentro de lo que es la anatomía quirúrgica hay que recordar
recordar que el apéndice proviene del ciego, nace de la confluencia de las tenias, desde ahí nace la base apendicular, tiene hacia la parte posterior el psoas y el nervio crural, tiene hacia la parte anterior el epíplogo y la pared anterior del abdomen, obviamente. Si se encuentra a nivel de fosa ilíaca derecha, si se encuentra a nivel de pelvis, también puede tener contacto con el útero o con la vejiga. ¿Okay? La arteria apendicular nace normalmente del beso ilial, es decir, del mesenterio del intestino ilial. De ahí nace la arteria apendicular, viene normalmente y por lo general por detrás del ilium, de la válvula iliocecal. De ahí comienza a nacer o de ahí viene la arteria apendicular. Entonces, normalmente cuando ubicamos el apéndice y ubicamos el meso apendicular, vemos que viene por detrás del ilium. Esa es la posición normal. Como les dije, hay variaciones, por ejemplo en esta parte de acá, voy a hacerlo un poquito más grande. Acá podemos ver, por ejemplo, que la arteria apendicular nace de la rama ilial, pero igual viene por atrás del ilium, ¿ok? En la imagen número o letra B, vemos que la arteria apendicular nace de la iliocólica, pero igualmente viene detrás del ilium. Lo que quiero que quede en concepto es de que normalmente esta irrigación viene por detrás del ilium, entonces ese es el reparo anatómico que tenemos para poderlo encontrar, ¿ok? Y en la letra C acá vemos cómo las arterias apendiculares, en este caso vienen dos, una viene de una rama cecal y la otra viene directamente del ilium. Son variaciones anatómicas, pero finalmente todas aparecen detrás del ilium, ¿ok? Siguiente. Y lo que les comentaba de los ganglios linfáticos, normalmente todo el drenaje, tanto del ciego, como del apéndice, como del ilium, va hacia los ganglios iliocólicos, tanto anteriores como posteriores. ¿Okay? Eso en realidad no llegamos a verlo, salvo haya un proceso infeccioso importante, y ahí se empiezan a ver a nivel del meso, sobre todo, unos ganglios como unas bolitas, ¿no? Que son los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Pero normalmente en realidad no se ven. Ahora, enfocándonos en el tema que nos corresponde, que es la apendicectomía convencional. Realmente ya se realiza cada vez menos, tiene ciertas indicaciones, es cierto, pacientes por ejemplo que no son candidatos a cirugía laparoscópica, son todavía candidatos para una cirugía de apendicectomía convencional. ¿Okay? Y no hay una incisión universal en la cual digamos, esa apendicitis tenemos que hacer la incisión acá, o en esta zona, sí, solo sí, tiene que ser acá. ¿Por qué? Por el principio que les dije hace un momento que el apéndice es móvil, ¿no? El apéndice es un órgano que no necesariamente se encuentra siempre en el mismo sitio. Y por ende, para poderlo abordar, tenemos que ver o analizar o tantear dónde es que se encuentra el apéndice, en el momento que está inflamado. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos o cómo lo identificamos? Básicamente con el estudio clínico. Al momento de hacer la palpación del abdomen, vemos dónde el paciente tiene mayor resistencia. A veces hay mayor resistencia a nivel pélvico, a veces un poquito más a la derecha, a veces un poquito más arriba, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se palpa esta resistencia, es donde uno como cirujano toma la decisión de hacer la incisión, en el caso de una cirugía convencional, ¿ok? Entonces, estas incisiones, como podemos ver acá, son de diferentes tipos. Tenemos la clásica, la que está en azul, que es la de Rocky Davis, que es una incisión transversa a nivel de la línea una línea imaginaria que va de espina ilíaca a espina ilíaca. Entonces es una incisión transversa en el punto de McBurney o cerca del punto de McBurney a esta altura, a nivel de la altura de la espina ilíaca de un lado con la del otro. La otra incisión, la más conocida, la que más se hacía antes, por un tema anatómico, por un tema estético, era la incisión de McBurney, que es literalmente una incisión oblicua que pasa por el punto de McBurney. Recordemos que el punto de McBurney es aquel que va 2 tercios internos, 1 tercio externo de la línea que va del ombligo a la espina ilíaca. Y otra incisión que se utilizaba antes, ahora casi prácticamente no se usa, es la incisión parameliana derecha por fuera de los rectos, también en la zona del punto de McBurney. ¿Okay? Como les digo, la incisión va a depender mucho del lugar donde uno palpe la resistencia muscular una vez que se ha diagnosticado la apendicitis aguda. Ahora, por poner un ejemplo, hay veces que, por ejemplo, hay pacientes que tienen un dolor pélvico y no tenemos un diagnóstico claro si se trata de una apendicitis aguda o no.
y no tenemos la laparoscopía como para entrar y poder ver y poder hacer un diagnóstico. Y sobre todo si son mujeres. Entonces, un diagnóstico diferencial importante de la apendicitis aguda son las patologías pélvicas, las patologías anexiales en las mujeres. Y si este fuera el caso, también se podría hacer una incisión mediana infraumbilical para abordar el apéndice, ¿ok? A este nivel, mediana infraumbilical. También es una posibilidad realizar esa incisión en el caso de que estoy sospechando una apendicitis aguda, pero no tengo un diagnóstico claro. O de repente si estoy pensando que es una apendicitis que puede estar complicada y que luego voy a tener que ampliar la incisión haciendo una incisión mediana hacia arriba para poder abordar bien el colon y el apéndice. Entonces, nuevamente, lo que quiero que quede como concepto es que no existe una única incisión para abordar el apéndice, sino que depende mucho de la localización, de dónde estoy sospechando que se encuentre y también de la sospecha diagnóstica que tengo. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, seguimos. Yendo paso a paso, sea la incisión que hagamos de estas, o Rocky Davis, o Parmeliana, o la de McBurney, lo primero que se hace es hacer una incisión a nivel de la piel, ¿ok? En Rocky Davis transversa, en McBurney oblicua y en Parmeliana pues vertical. Hacemos la incisión a nivel de la piel, luego abrimos el tejido celular subcutáneo. ¿Y cuál es la primera capa que nos encontramos a nivel del abdomen, la pared anterior? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué aponeurosis? Externa. De los rectos hacia el medio, ya. ¿Quién da la aponeurosis de los rectos? ¿Quién forma ese estuche de los rectos en la primera parte? Los oblicuos. El oblicuo mayor es el que da esa aponeurosis hacia los rectos, ¿cierto? Entonces, esa es la que tenemos que aperturar. Esta es la que se ve acá. Voy a hacerlo un poquito más grande. Listo. ¿Okay? Acá ya se ha incidido la piel, ya se ha abierto el tejido celular subcutáneo, que es esto que se ve acá. Y acá lo que está haciendo el bisturí es abrir el oblicuo mayor el músculo y el oblicuo mayor la aponeurosis. Hay una parte es músculo y otra parte es aponeurosis, entonces eso es lo que se abre, siguiendo las fibras, como ven acá en diagonal, siguiendo las fibras del oblicuo mayor, y la parte de acá ya vendría a ser el estuche de los rectos. Se llega a diferenciar, ¿cierto? Músculo, aponeurosis, el estuche de los rectos que está por acá. A veces esta incisión podemos ampliarla incluso hasta el estuche de los rectos. Pero lo que quiero que quede claro es esto: se abre el oblicuo mayor, ¿ok? Se abre el oblicuo mayor siguiendo las fibras. Una vez que hemos abierto la aponeurosis del oblicuo mayor, por abajo vamos a ver qué músculo. Oblicuo menor. Listo, seguimos. Entonces, una vez que abrimos el oblicuo mayor, y ya tenemos, acá ya está abierto, separado para arriba, separado para abajo, lo que tenemos acá es el oblicuo menor, que sus fibras ya son diferentes, sus fibras son un poquito más horizontales. También comenzamos a aperturarlo, ¿ok? Y una vez que esto ya está aperturado, comenzamos a divulsionar los músculos. ¿De qué tercer músculo? Después del oblicuo mayor, oblicuo menor, ¿qué sigue? Transverso. Entonces comenzamos a divulsionar, en este caso en la figura lo ponen con los dedos, pero normalmente lo hacemos con Kellys. De repente lo han hecho en su práctica de técnica, que entras con una Kelly, luego entra la otra Kelly y abres. Entras con una Kelly, entra otra Kelly y abres. Y una vez que ya está abierta esta zona de acá, se coloca un separador de, ¿cómo se llama el separador? Se coloca un separador de fárago, se coloca el otro y se abre, ¿no? Se amplía un poquito la incisión. Entonces, resumen: abrimos oblicuo mayor, abrimos oblicuo menor, comenzamos a divulsionar las fibras del transverso. Ojo que también podríamos divulsionar las fibras del oblicuo menor. Usos y costumbres. Pero el asunto es de que divulsiona más para poder encontrar a quién. La última capa que nos queda, el peritoneo y la fascia transversalis, ¿no? Una vez que hemos encontrado el peritoneo y la fascia transversalis, lo que hacemos es levantarla con pinzas muy delicadas, como se ve acá se ve mejor. ¿Ves? Esto de acá del fondo es el peritoneo. Lo que está haciendo acá el dibujo es levantar hacia un lado y hacia otro y hacerlo como una carpa. ¿Para qué hacemos esta maniobra? Para levantar y ver que no haya ningún intestino pegado abajo. ¿Okay? Nos aseguramos que no hay ningún intestino pegado abajo de esta carpita que hacemos, y ahí recién podemos hacer un corte con el bisturí, con la tijera de Metzema o como deseen. ¿Okay? Traten de no usar cautelar. Y una vez que se abre ya el peritoneo, por localización, encontraríamos de frente ¿a quién? Al ciego.
¿cierto? ¿Cómo encontramos el apéndice? Buscamos la tenia del ciego. Comenzamos a buscar las tenias del ciego y la confluencia de las tenias del ciego es donde vamos a encontrar nuestro apéndice, que está por acá. Con ayuda de una gasa podemos traccionar, podemos sacar el ciego. La puerta, porfa. Con ayuda de una gasa podemos traccionar el ciego, podemos levantarlo, para que una vez que traccionamos y levantamos el ciego comience a aparecer el apéndice, ¿no? Como les digo, hay apéndices que están así, levantaditos, diciéndote hola, acá estoy. Hay apéndices que están escondidos, hay apéndices que se van para la pelvis, hay apéndices que se van para el ilio. El punto de reparo para encontrar el apéndice es la confluencia de las tenias. Si en algún momento no lo encuentran el apéndice, lo comienzan a buscar y tal, meten el dedo y tal, qué sé yo, si es que en algún momento como interno se den la oportunidad, ¿dónde lo encuentran? En la confluencia de las tenias. Sí o sí está ahí. ¿Ok? Entonces, una vez que se encuentra la confluencia de las tenias y por ende la base pendicular, lo que se hace es colocar una pinza, por lo general hemostática o de agarre o traumática, a nivel de la parte más distal del mesopendicular, ¿ok? Del mesoapéndice. Se trata de agarrar el meso y se trata de no agarrar el apéndice mismo para evitar dañarlo, para evitar contaminarlo. Se trata, no siempre se puede, pero se trata. Entonces, una vez que se ubica el mesoapéndice en la parte distal, se hace un poco de tracción para poder identificar la arteria pendicular. Y acá, una vez identificada la arteria pendicular, se va a hacer lo que han hecho con los conejitos, ¿cierto? La fase vascular de la apendicectomía. Básicamente, individualizar la arteria con una pinza angulada o codo, ¿no? Clipar un proximal, clipar un distal y colocar el nudo. O simplemente cliparlo y colocar el nudo a nivel distal, o proximal, perdón. Ahora, acá hay una variación. Esta variación va a depender de la posición del apéndice. Si es un apéndice que tenemos, que está ahí suelta, que vemos el apéndice de inicio a final, vemos la base, vemos la parte distal del apéndice, entonces es fácil hacer primero la ligadura de la arteria pendicular y luego hacer la fase intestinal, ¿no? Acá, por ejemplo, ya hemos ligado la arteria pendicular, acá, ¿cierto? Se ha liberado todo el apéndice desde la parte más distal hacia la parte más proximal. Se ha limpiado, como quien dice, se ha limpiado el apéndice, entonces se ha ligado la arteria y luego se ha limpiado el apéndice de la parte distal hacia la parte proximal, hacia la base. Y una vez que hemos ya liberado la base, hacemos un poquito de coprostasia y se coloca un punto, una ligadura a nivel de la base pendicular. Esto de la sutura de bolsa del tabaco se hace a veces, no es un paso obligatorio. Se utiliza sobre todo cuando la base está un poco friable, es decir, cuando tenemos una base que no está muy buena, que está un poco inflamada y queremos fijar bien ese apéndice que no se vaya a abrir. Entonces, en esos casos se puede utilizar la bolsa de tabaco, pero no se hace siempre. ¿Ok? Y una vez que ya se ha puesto los puntos de la bolsa o ya tenemos el punto a nivel de la base pendicular, procedemos a hacer la ectomía del apéndice, es decir, cortar el apéndice y la exéresis del mismo. A esto se le llama apendicectomía anterógrada, porque va desde la parte distal hacia la parte proximal. O sea, limpiamos el apéndice desde esta parte hacia la parte de acá. ¿Okay? Ahora, como les dije, tenemos casos en los cuales los apéndices están escondidos o están en zonas no convencionales, sino comunes, ¿ya? Como por ejemplo este de acá. Hay veces que el apéndice comienzas a buscarlo y simplemente no lo encuentras. Y es porque puede ubicarse de manera retrocecal y subserosa, es decir, podría estar incluso en el retroperitoneo, o sea, en su rotación, el apéndice no está ahí saltando y dando vueltas, sino que se ha quedado pegado atrás del colon hacia el retroperitoneo, ¿ya? Entonces, obviamente, buscar la punta para luego comenzar a liberar hacia la base es un poco más complicado. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se identifica la confluencia de las tenias, no es la mejor imagen, quise encontrar otra, pero no la encontré. Pero bueno, se identifica la confluencia de las tenias, se liga primero el apéndice, se corta el apéndice y después se comienza a liberar hacia arriba y después se hace la fase vascular. ¿Qué es lo que quiero que entiendan con esto? Que en una apendicectomía retrógrada, primero ligo la base del apéndice, la fase intestinal, primero hago eso y luego me dedico a buscar todo el resto del mesoapéndice y todo el resto del apéndice hasta la parte distal. Y es importante encontrar la parte distal, porque imagínense que cortan y luego dejan el apéndice ahí adentro, pues queda como
Entonces, esas son las dos diferencias de la apendicectomía anterógrada y la apendicectomía retrógrada. Es un recurso que tenemos cuando tenemos una posición poco común del apéndice. ¿Ok? ¿Quedó claro? Eso lo voy a preguntar. Listo. Para terminar con el tema de la apendicectomía convencional, se invagina el muñón, como les decía. En este caso que pusieron una bolsa de tabaco, se cierra, es decir, se imagina el muñón, se deja dentro y se procede a cerrar plano por plano, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá están cerrados